Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos una vez más. Son las 7:01 de la tarde. De momento no tengo alguno de sus compañeros conectados. Esperemos que en el transcurso se puedan integrar. Sin embargo, al ser un día de asueto, realmente vamos a generar como una alternativa para aquellos que no se hayan podido conectar. Lo que van a poder hacer es revisar la grabación y les voy a enviar, voy a publicar ahí mismo en la pizarra lo que es el link de un quiz de Forms, de Google Forms, para que lo puedan responder. O sea, viendo lo que es la grabación, checando lo que vamos a ir revisando, vas a poder responder las preguntas que vienen en ese link. Y una vez que hayas respondido, se genera un puntaje y sobre eso es como vamos a considerar la participación del día de hoy, aunque no te hayas podido conectar de manera síncrona. ¿Sale? Entonces ese va a ser como el proceso. Y bueno, vamos a arrancar. Entonces, en esta ocasión estamos en lo que es nuestra semana 3, ya en un ombliguito prácticamente de lo que es tu módulo 3. Felicidades. Y en esta semana 3 estamos revisando justo la unidad 3, que no es otra cosa más que el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Es así como tiene su nombre la unidad de esta semana. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda no quedarte con dudas. Puedes consultarme a través de mensajero o correo electrónico, dudas, preguntas que tengas, y más tardar lo que son 24 horas hábiles, estaré respondiendo lo que son esas consultas o dudas que puedas llegar a tener. Y bueno, repasando nuevamente lo que son las normas de etiqueta a través de estos medios de conexión. Recuerden tener su micrófono apagado mientras no estén participando. La plataforma nos permite habilitar algunos ítems, que justo es levantar la mano para que de esta manera yo pueda identificar que quieres participar y darte el espacio, cederte el micro. Y esto pues con la finalidad de respetar los turnos de los demás al hablar, porque si bien lo correcto es no interrumpir a los demás, pues vuelve todavía más importante en esta modalidad, porque al abrir varios micrófonos se vicia el sonido, no nos escuchamos ni uno ni otro. Entonces, por eso lo hacemos. Y nuevamente recuerda poder conectarte a todo lo que son tus sesiones semanales para que puedas reforzar las dudas de aprendizajes, de conceptos, las puedas aclarar y con esto también facilitar lo que es tu proceso de aprendizaje. Veo que se está conectando Teresa. Teresa, bonita tarde, bienvenida. Gracias. Gracias por conectarte. Justo estábamos prácticamente en la parte de la apertura, que pues ya la conoces. Y vamos a revisar hoy en nuestro contenido de la agenda, es identificar lo que son los conceptos de diversidad cultural, de multiculturalidad y de globalización. Prácticamente en eso es en lo que nos vamos a basar el día de hoy, porque la actividad sería la actividad número 3 que tenemos por ahí, justo en una tablita, la actividad 3. La actividad sería, sí, la actividad número 5, perdón, es la que tiene ahí una tablita que nos pide investigar sobre diversidad cultural, multiculturalidad y globalización, poder identificar estos conceptos justo en la lectura principal de la actividad número 5. Entonces aquí a veces nos perdemos un poquito con los conceptos, sobre todo solemos confundir mucho lo que es diversidad cultural y multiculturalidad, y es que se parecen mucho ambos conceptos, y justo vamos a tratar de diferenciarlos para no llevarnos esas dudas o esas imprecisiones a las actividades. Y finalmente estaríamos realizando un quiz para poder aterrizar lo que aprendimos en la sesión.
Y por último, estaríamos pasando a lo que serían las dudas de las actividades de la semana 3. Entonces, eso es prácticamente lo que tenemos el día de hoy. Y vámonos a esa parte. Y justo pues tenemos lo que es diversidad cultural, multiculturalidad y globalización. En este caso, por ejemplo, Tere, ¿tú has tenido oportunidad de revisar los recursos que tienen que ver con estos conceptos? Nada más el de la globalización. El de globalización, muy bien. Veo también que se está conectando Miriam Guzmán. ¿Qué tal, Miriam? Bonita tarde. Bienvenida. Veo que ya abriste tu micro. ¿Sí nos escuchas, Miriam? Tu micro está abierto, pero no te escuchamos, Miriam. Buenas, sí los escucho. Ah, excelente, ya te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias. Bonita tarde, bienvenida. Platícanos, Miriam, tú ya tuviste oportunidad de revisar lo que son estos conceptos de diversidad cultural, de multiculturalidad y globalización. Por lo que entendí, multiculturalidad es aquellas diversas, pueden ser religiones, Diversas, grupos étnicos, diversos grupos étnicos, muy bien, ¿qué más? mm, ¿qué más eran los grupos étnicos, las culturas? Son como las diferentes culturas que se pueden mezclar en un solo lugar. Perfecto. Acabas de mencionar la palabra clave. Mencionaste mezclar, que aquí sería como interactuar. Interactuar o convivir. Justo eso va a ser como lo esencial que nos va a ayudar a diferenciar, a distinguir lo que es multiculturalidad de diversidad cultural. Perfecto. Con eso, Perdón, ajá, de hecho, también estaba viendo una parte de la sesión de ayer donde decían que uno de los términos es un especialista, dice que es la convivencia sana o respetuosa de varias culturas. excelente. Perfecto. Sí, así es. Al final, eh, tanto el término de multiculturalidad como diversidad cultural, pues diversidad tiene que ver con varios, ¿no? Con muchos. Y multiculturalidad o multi más bien, pues también es una palabra que se asocia a que son muchos. Y en la segunda composición, que dice cultural o culturalidad, pues entendemos que son culturas al fin, ¿no? Entonces, ambos en lo que pudiera ser como la noción de la palabra, pues refiere que son muchas culturas, por eso luego a veces llegamos a confundir estos dos conceptos, pero justo la clave tiene que ver con la interacción y con la convivencia, que es lo que me va a ayudar a diferenciarlo de diversidad cultural. Entonces, perfecto, lo que acabas de mencionar, prácticamente de multiculturalidad, esa es la esencia de este concepto, ¿va? Y en este caso, diversidad cultural, ¿recuerdas esa parte que sería, Miriam? ¿O cuál sería la diferencia con multiculturalidad? ¿Cuál sería la diferencia? Ajá, si la recuerdas. No, es que no lo terminé, no lo he terminado de ver el video, pero según yo, por lo que entiendo, la diversidad cultural no podrían ser todas aquellas acciones que pueden reflejar, que se consideran como cultura. Perfecto. Reflejan los elementos de podríamos ponerle así, los elementos que conforman una cultura. Perfecto, muy bien. Pueden ser acciones
o estos elementos que nos permiten identificar una cultura de otra. Muy bien. Entonces, aunado a esto, por ejemplo, Tere, si vamos como siguiendo los conceptos, ¿qué cosas nosotros observamos en una cultura que justo le da como ese carácter, esa caracterización de cultura y que nos permite diferenciarlo de otra cultura? ¿Qué cosas pudiera haber? ¿Qué acciones? ¿Qué elementos vemos que caracterizan a una cultura? Podríamos a lo mejor, para hacerlo más sencillo, pues pensar en alguna cultura en específico, ¿no? Puede ser incluso alguna etnia de nuestro país, por ejemplo, que tiene que ver con este evento de la Guelaguetza. Entonces, ahí ese ya sería por sí solo un elemento que refleja esa cultura, ¿no? O una acción. Pero que pudiera haber con tradiciones, se puede decir. Pues su religión, Muy bien. La religión es eh, una, ajá. sus vestimentas. Vestimenta. Miriam me está levantando la mano. ¿Qué quieres agregar, Miriam? Quería comentar también los dialectos. Muy bien, dialectos o incluso también la lengua, ¿verdad? Perfecto, así es. Y ahí pueden entrar todavía más cosas, ¿verdad? La comida o la gastronomía. Entonces, todos estos son los elementos que conforman una cultura o caracterizan a una cultura y que por lo tanto la hacen diferente de una a otra. Entonces, parte de la diversidad cultural es reconocer que ese grupo de personas tienen tradiciones propias, tienen una religión, tienen una vestimenta, tienen una gastronomía. Al momento que les reconozco esto, le estoy dando visibilidad y entonces le estoy dando su lugar como una cultura o le estoy dando como esa esencia de cultura. Si no lo reconozco, si no quiero verlo, si no le doy visibilidad ante los demás, pues no se reconoce como cultura, ¿no? Entonces, prácticamente la diversidad cultural es eso, es darnos la oportunidad de observar a las culturas y reconocer que es una cultura en sí mismo a través de todos los elementos que la conforman. Prácticamente es darle visibilidad y reconocerla como tal. Entonces, diversidad cultural es eso. Y entonces ahí vamos a tener pues, un montón de culturas, ¿no? Y al reconocer que cada una es diferente, darle su lugar, ahí estamos hablando de diversidad cultural. Pero aquí en la diversidad cultural no hablamos precisamente, no le damos peso a la interacción entre una cultura y otra. A lo que le damos peso es reconocer que tiene sus tradiciones, que tiene su religión, que tiene su gastronomía y cómo celebrar eso, que lo tiene, que es diferente, darle su valor. Eso es en lo que se enfoca la diversidad cultural, darle valor a las culturas. Y la multiculturalidad, lo que le interesa, lo que le da el valor, es a la interacción entre las diferentes culturas. Y al momento que interactúan en un mismo lugar, y ese mismo lugar puede ser un lugar físico o puede ser un lugar virtual, incluso como estamos nosotros, al final estamos conectados de diferente parte de la República, somos diferentes regiones, entonces realmente si es un ambiente o un espacio físico o virtual, no importa, lo que importa es que haya una interacción de personas de diferentes culturas. Y con eso ya estamos hablando de multiculturalidad. Por lo tanto, entonces es no perder de vista que lo esencial de la multiculturalidad tiene que ver con el que puedan interactuar más de una cultura en un mismo espacio. Y diversidad cultural es nada más darle valor a la cultura, reconocerla como tal. Prácticamente esa sería como la esencia de una y otra y las diferencias. Por ejemplo, en tu caso, Miriam, tú ya habías revisado previamente ese apartadito. Tere todavía no tenía la oportunidad, entonces no sé si Tere, si hay alguna duda con lo que acabamos de comentar. No, Perfecto.
Ahora tratemos de llevarlo un ejemplo, el que se les ocurra a ambas, de un ejemplo de la vida diaria, la práctica en mi comunidad, el país, el mundo, un ejemplo de actividades que se hagan donde podamos apreciar o se dé la multiculturalidad. ¿Qué se les ocurre? Tendríamos que pensar en un espacio donde están interactuando varias culturas. Adelante, Miriam. Pues creo que una de las principales que tenemos en la Ciudad de México, que es un entorno como muy preciso, sería en el metro. En el metro podemos encontrar diferentes personas que pueden convivir en un traslado de un lugar a otro. Muy bien. Nada más, ¿cuál sería el elemento principal de esa interacción? ¿Qué faltaría mencionar nada más? Porque hay varias personas, sí, pero ¿qué elemento me hace falta ahí? Diferentes culturas. Perfecto, exacto. Sería la interacción de varias personas de diferentes culturas. Porque si no está como esa convivencia de personas de diferentes culturas, no podría existir la multiculturalidad. Y esto puede pasar, por ejemplo, cada cultura tiene sus propias festividades, ¿no? Y generalmente cuando son festividades cerradas, pues nada más voy a encontrar gente de mi propia cultura. Y estamos interactuando, pero somos de la misma cultura, entonces ahí no le podríamos llamar multiculturalidad. Por ejemplo, los judíos, ¿no? Los judíos suelen tener como eventos religiosos que son muy cerrados, o sea, no puede participar personas que no sean de su comunidad, y los ortodoxos sobre todo no se mezclan con personas de otra región, de una cultura diferente a ellos, ¿no? Entonces, ahí podría haber una interacción de muchas personas, pero todos son de la misma cultura. Entonces, ahí no habría no podríamos hablar de multiculturalidad hasta que esas diferentes personas son de diferentes culturas, que ya con dos culturas diferentes ya estamos hablando de multiculturalidad, ¿va? Entonces el ejemplo está bien, incluso yo creo que a lo mejor probablemente te referías a eso, pero es bien importante no perder el elemento que esas muchas personas tienen que pertenecer a más de una cultura diferente, ¿va? ¿A ti qué ejemplo se te ocurre, Tere? En la multiculturalidad. Ajá. mm, pues En- cuando hacemos nos vamos de vacaciones, ¿no? A otro estado. Muy bien. Sobre todo cuando vamos de vacaciones a otro estado, si es un lugar turístico o muy turístico más bien, pues sí vamos a encontrar personas de otras partes, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces ahí ya son ejemplos, ¿verdad? Ahora, ejemplos de diversidad cultural, ¿qué se les puede ocurrir? Podría ser como esta parte, al final la diversidad cultural lo que quiere es como presumir, bueno, poner algunos adjetivos, ¿no? Es como presumir ese elemento de esa cultura, como... A ver, no sé si mal, yo tengo un ejemplo, el Museo de Antropología. El Museo de Antropología, bueno, nada más que el Museo de Antropología mezcla varias, no solo una cultura, ¿no? Pero pues Exacto, sí puede ser. Sí, sí, sí. El porque museo. Uh-huh. encontramos información de varias etnias, o más bien de varias, ¿cómo se llama? De grupos prehispánicos. Perfecto. Sí, así es, porque al final lo que está haciendo es mostrarnos cada una de esas culturas, ¿no? Exacto. Entonces, al final no hay... Y también pudiéramos hablar ahí de multiculturalidad, porque generalmente los museos
suelen venir personas de diferentes lugares, de diferentes culturas a visitarlos, pero en específico, lo que busca el museo es eso, ¿no? Es que conozcan a esa diversidad cultural, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, el Museo de Antropología. A ti, Tere, ¿cuál se te ocurre? Pues hoy no se me ocurre. Es que yo creo como no revisé el... Pero Bueno, ya ahorita piénsalo, es... ajá, como, olvídate como del concepto, piénsalo como esta forma así como más de la vida diaria. ¿A dónde has ido tú o qué has escuchado que sean como eventos, a lo mejor, o lugares que buscan atraernos o atraer a la gente para que conozcamos de algo de uno de estos elementos de una cultura en particular? Mm, Bueno, es que por decir, yo soy de aquí del Estado de México, de Tultepec, ¿no? Ajá. Entonces, por decir, aquí en el mes de marzo se celebra la Feria de la Pirotecnia. Ujú. Entonces, donde viene, pues, mm, ya se ha hecho hasta internacional, ¿no? Porque vienen a concursar de otros países, con, con su pirotecnia. Entonces, no sé si Si están pueda. concursando de diferentes países, Ajá, pudiera ser también como esta parte de multiculturalidad, ¿no? sí, ¿verdad? Porque se Es está en el generando otro. como la Ujú. interacción. Ujú. Y a lo mejor digo, porque es una feria local que tiene que ver a lo mejor con lo que es el barrio, con lo que es la comunidad, pero a lo Ajá, mejor no tanto como la esencia de la cultura en sí, porque no está como reconocida como tal, sino más bien es un barrio, una comunidad. Pero está bien, o sea, lo estás como aterrizando ujú. en este caso, al momento que destacas que están participando varios países, me late todavía un poquito más a la parte de multiculturalidad. Sí. Ya, por ejemplo, si fuera, eh, acaba de haber aquí en Guadalajara un festival de gastronomía y Ujú. vienen de diferentes estados. Y de esos diferentes estados traen como la comida regional. Entonces viene gente de Oaxaca, viene gente de Guerrero, viene gente, sobre todo del sur es donde vienen un poquito más. Entonces, pero ahí ya se caracteriza por lo que tiene que ver con cada una de sus culturas, de sus etnias, que ahí ya tienen como el carácter o el rango de cultura, pero al final es también digamos que para ver si ese festival entra en la parte de diversidad cultural, pues es que está mostrando una cultura como tal. Es identificar si ese grupo de personas ya tienen como ese rango de cultura, se puede decir. Digo, al final es un bagaje cultural, no deja de serlo, pero creo que por lo que me dices va como más asociado a lo que es el barrio, lo que es la colonia, la comunidad, que no está mal porque es parte de su identidad, pero a lo mejor todavía no tiene como ese rango de etnia o cultura que es generalmente donde hay como más implicación con estos conceptos. Pero sí vas agarrando de qué va de qué se trata, porque al final es como mostrar algo que sabemos hacer bien y que nos caracteriza. Entonces, parte de eso tiene que ver como esto que hablamos de acciones que reflejan elementos que conforman la cultura, va del ejemplo, ¿va? Está Ok, bien. ¿algo que quieras agregar, Miriam? No, yo. Sí, Entonces, más, bueno, como ya sí me quedó claro el ejemplo que nos menciona de la diversidad, pero algún otro que... ¿algún otro? Muy bien, Ah, sí. Pues la Guelaguetza tal cual. La mm, Guelaguetza, nada más que ahorita se me fue el nombre bueno, es que aparte en Oaxaca son un montón de etnias y cada una baja justo para mostrar lo que son sus trajes típicos y demás. Entonces, ahí digamos que es como exhibir lo que mi cultura hace.
y que ya tiene todo un carácter de cultura, desde que ya el estudiarla, que es esta parte de Oaxaca, o los guajitas, ya sabemos que son varias etnias y que justo cada una se distingue dentro de otra por la vestimenta en particular que traen, o sea, como elementos pequeñitos. Entonces, la Guelaguetza es eso, ha sido como una tradición de un festival que ellos tienen, de una costumbre que ellos tienen, y que ya es tan conocida que todo el mundo viene a ver. Entonces, es como conocer un poquito de esa cultura. Que claro, detrás está que acude gente incluso ya del extranjero y pasa a ser como un evento de multiculturalidad, pero la esencia es mostrarme como este aspecto de mi cultura que está bien padre. Entonces, diversidad cultural es eso, es como la visibilidad a uno de los elementos que conforman mi cultura. Entonces, en el Guelaguetza, pues son los bailes, son los vestidos típicos. No tienen la oportunidad de ir, pero lo que entiendo es eso. Entonces, me muestro como algo interesante. O, por ejemplo, acá en Guadalajara tiene que ver un poco con lo que es el mariachi hasta cierto punto, que también tiene que ver con algo de la región, no precisamente, sí de la cultura pues, mexicana, se puede decir. Y es mostrar como eh, una de nuestras características del Estado. Miriam, vi que levantaste la mano. Sí, es que quería comentar, creo que también la Feria Internacional de las Culturas Amigas se podría poner en ese concepto, ¿no? Fíjate que esa no la he escuchado, ¿de qué va? Esta es, anteriormente se hacía en la plancha del Zócalo, se ponían como muchos puestecitos de varios países donde traían a lo mejor como lo más relevante de ellos, ¿no? Alemania con sus cervezas, los italianos con sus pizzas, o sea, como cositas así, son como esos elementos que caracterizan cada uno de esos países. Se venía haciendo cada año, la verdad es que no recuerdo si se siguió todavía haciendo después de la pandemia, pero era como era un evento donde tú podías acudir y podías a lo mejor consumir también sus productos y conocer un poquito más de las culturas que ellos tenían como países. Perfecto, exacto. Ahí estamos viendo, conociendo varios de estos elementos. Excelente, muy bien. No sé si con esto queda un poquito más claro, Tere. Sí va como muy de la mano, porque muchos festivales donde la diversidad cultural es la que los inicia, la que los propicia, pues al final todos queremos ir a verlos, ¿no? Y termina interactuando mucha gente en esos festivales, pero habría que ver cuál es la esencia del festival, que las culturas interactúen o que conozcan mi cultura. Entonces tendría que ver también como con esa parte, pero al final a veces va mucho de la mano una con otra, sobre todo cuando hablamos de festivales, creo que eso es como, porque al final va a venir gente de muchos lados, ¿no? Entonces, termina habiendo una interacción y en esa interacción pues se da esa convivencia y en esa convivencia pues empezamos a compartir cada quien lo que respecta a su cultura y ya se vuelve como toda una mezcla, ¿no? Empezamos a adoptar costumbres, empezamos a adoptar cosas que ellos utilizan y entonces pues ya es parte de la multiculturalidad también, adoptar cosas de las otras culturas y hacerlas como propias, ¿no? Entonces también es como parte de lo que se va creando en la multiculturalidad, en esa interacción, se puede decir. Muy bien. ¿Y qué sería globalización? Que realmente la globalización surge como la necesidad o por la multiculturalidad. El intercambio de bienes y... Muy bien, intercambio de bienes y qué más. Productos. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Miriam? Información. Es que a mí el término de globalización como que no me quedó muy claro todavía. Muy bien, vamos a ver. Yo entiendo es algo que como que toma todo y lo unifica, ¿no? A nivel mundial, por así decirlo. Perfecto. Sí,
por ejemplo, eso que menciono, lo estoy poniendo como palabras claves: mundial, unificar, intercambio. Todo esto son como palabras claves de la globalización. ¿Cómo, perdón, Tere? Intercambio de información, conocimiento. Muy bien. Lo voy a poner Sí. aquí. Bien. En sí, la esencia de la globalización surge a raíz de la multiculturalidad, y la multiculturalidad, se puede decir, surge de la necesidad de que empezamos a emigrar a otros países por infinidad de cosas, ¿no? O sea, el fenómeno de la inmigración puede ser muchas cosas detrás, pero en sí el punto es que termino viviendo en un lugar diferente, y en ese movimiento de gente de un país a otro, que por eso es una de las palabras claves de la globalización, que hay varios países implicados y por ende, pues, diferentes culturas, ¿no? Pero sin perder el punto, entonces empieza a darse como ese tener que irme a otro país, y termino llevándome cosas que son propias de mi cultura. O sea, simplemente sabemos bien que los mexicanos buscan llevarse las tortillas a otro lado, o sea, ¿dónde van a estar? Buscan el picante, o sea, terminan llevándose comida de aquí, ingredientes de aquí que no están en el país donde ellos viven. Terminan llevándose ropa típica que a lo mejor allá no se encuentra. Sobre todo, por ejemplo, aquí nosotros lo vemos, ¿no? Con los orientales, lo vemos con la familia, con la gente que es de India. Entonces empezamos a ver hoy en día incluso ingredientes que hace 15, 20 años no había, ¿no? Adelante, Miriam, vi que abriste tu micro. No, no lo abrí, pero sí levanté la mano. Justo era lo que quería comentar. Por ejemplo, ahorita en este fenómeno de la migración que tenemos, de la migración de Sudamérica, actualmente aquí en la Ciudad de México ya estamos empezando como a ubicar más lugares donde ya tienen como venta de comida que ellos hacen. Muy O sea, bien. Uh-huh. tono de su país, ¿no? Ya es muy común, a lo mejor eran alimentos que tú podías consumir en un, no sé, en un restaurante en específico o en particular, porque sabías que la cocina que tienen ahí era de esa parte, y era muy común que, por ejemplo, las garnachitas o los alimentos típicos de aquí de la ciudad, pudieras encontrarlos a lo mejor en las esquinas, ¿no? Cuando vas al mercado o algo por el estilo. Sin embargo, ahora con esta migración que estamos teniendo de los demás países, ya podemos encontrar a lo mejor algunos alimentos típicos de estos países en las esquinas. ¿Sí me explico? O sea, como una venta de comida en la esquina, por así decirlo. Justo a la vuelta donde yo estoy, hay un pequeñito local donde ya venden comida cubana, porque como llega mucho cubano, aquí ya empiezan a tener esa vendimia de comida cubana para aquellos que vienen a hacer sus compras para acá. Perfecto, muy bien. Que parte de eso es como ellos ya empiezan a tener como un movimiento comercial, ¿no? O económico, se puede decir. Efectivamente. En este caso, la globalización, a raíz de ese intercambio de bienes, productos, información, comercio, economía, necesita unificar, y unificar en sí va enfocado a, necesita hacer acuerdos, normas, convenios. O sea, al final van surgiendo necesidades de tener que normar como diferentes cosas que surgen a raíz de estas inmigraciones prácticamente, ¿no? Es que ahora sí que si emigro es porque voy para allá, inmigración es porque vienen aquí, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se necesita poner como un orden para que pueda haber como esta parte cordial, donde pueda haber bienestar para todos, ¿no? Entonces, la globalización
justo a raíz de esos movimientos necesita generar acuerdos, normas, convenios entre países para que se pueda llevar de la mejor manera posible. De tal manera que justo por eso está la ONU, está la Organización Nacional de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, para poder promover esta parte. Aquí la clave es que son acuerdos entre diferentes países. Claro, cada uno respondiendo por su gente, que es ahí donde viene la parte cultural, pero tiene que ver con estas normas, tiene que ver con esta parte de poder generar acuerdos o los tratados de libre comercio para que pueda seguirse dando ese intercambio. Ese me llevo, me traigo y que pueda ser de una manera ordenada. La globalización va como enfocada a eso. Vi que levantaste de nuevo la mano, Miriam, adelante. O sea que, por ejemplo, el programa social que hace poco se mencionó del gobierno federal, donde se les está dando una ayuda a aquellos venezolanos que están regresando a su país, ¿eso sería parte de una globalización? Sí, sería parte, porque al final también se vuelve, debe de haber como orden para que no haya como cuestiones complicadas en nuestro país, ¿no? Entonces, también esta parte de poder apoyar, poder ayudar, pues es como un ganar-ganar. Entonces, sí, efectivamente ese sería un ejemplo de la globalización, cómo poder llegar a un acuerdo, o en este caso un apoyo, pero en pro de ambos países, ¿no? Ese sería un buen ejemplo. Muy bien. Gracias, Miriam. María de Jesús, bienvenida. ¿Algo que te gustara aportar a lo que estamos platicando de globalización? Buenas tardes, pues sí, en general la globalización ya ahorita en estos tiempos ya es muy importante porque tanto como se importan y se exportan productos, especialmente ya también hasta hay trabajo aquí o sea, por ejemplo, de la marca de Shane, ya hay personas que trabajan aquí esa marca y pues hacen sus pedidos, les traen y ellos lo venden aquí. E independientemente también de, pues ya no se tiene que ir hasta allá, ¿no? Que además está muy lejos. Sale del producto, pues más o menos hay que preferir también productos pues del país. Y referente a lo de las comidas, pues desde hace mucho ya la comida china, la comida coreana, japonesa, ya muchos platillos también típicos de otros países que ya se venden aquí, como dijo mi compañera Miriam, ya en los tianguis, en muchos mercados, ya también se vende todo tipo de comida, ya no hay necesidad de viajar hasta allá para poder probarla, sobre todo. Y de igual forma también mucha gente se está viniendo para acá de otros países, ya sea que porque haya un desastre natural en su comunidad, en su país, también emigran hacia nuestro país. Y pues antes que teníamos, yo por ejemplo vivo en Querétaro, un Querétaro más limpio, menos gente, ahorita no, ahorita ya se está viendo más la contaminación, más el tráfico, ya se está viniendo muchas personas de otros países. Perfecto, sí, así es. Entonces, y surgen como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ya, digo, nuestro país todavía no es así, pero que luego viene como la parte de las visas, viene como el poder generar ciertas especificaciones para que pueda haber como un movimiento más ordenado, muchas cosas que podríamos sacar sobre el tema de la globalización, ¿no? Que incluso después es como un tema polémico porque saca como cosas positivas, como luego también puede ser como negativas, ¿no? Entonces, justo para poder como neutralizar también, se puede decir que es que se vuelve importante que se den como estas normas, acuerdos y convenios para que pueda ser de la mejor manera para la gente de los diferentes países, ¿no? Entonces, sí, a grandes rasgos podríamos decir que estos son como nuestros tres conceptos: diversidad cultural, multiculturalidad y globalización. Entonces, como no perder las palabras claves, ¿no? En globalización sí tiene que ver con varias culturas, pero de diferentes países, porque recuerdo que en alguna sesión
alguien me comentaba, entonces ese festival gastronómico que les mencionaba, como son de diferentes regiones de diferentes estados de México, ¿sería globalización? No, porque tiene que ser de diferentes países. Si no fuese de diferentes países, pues no podríamos hablar como de esta parte de globalización como tal, ¿no? Entonces ahí es ahí donde debe de haber como la clave de diferentes países y que generalmente pues viene a normarse de alguna manera para poder generar ese comercio, ese intercambio de bienes y demás. Adelante, Miriam. Entonces, podríamos decir que dentro de la globalización se consideran las ciencias políticas y la disciplina del derecho. Sí, y por mencionar algunas, pero Bueno, sí. pero Uh-huh. no siendo más importantes como para establecer a lo mejor justamente ese orden que menciona, ¿no? Porque hay que crear, o sea, son como las partes, lo fundamental, ¿no? Que de ahí deriva a lo mejor muchas cosas más, ¿no? Que es la económica y bla, 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 pero Uh-huh. serían como estas principales como para determinar o que participan fundamentalmente en la globalización. Sí, que son más activas, así es, y el derecho también, sí con la parte de las normas y acuerdos, pero también para que se respeten lo que son los derechos humanos, así es. Uh-huh. Excelente. ¿Algo más que quieran agregar antes de pasar al siguiente apartadito? Miriam ya levantó dedito de que todo bien. Porque ahorita digamos que lo vimos como concepto, ¿no? Regresando un poco a lo que va a ser su actividad número 5, trae una lectura que justo habla sobre la multiculturalidad, pero dentro de eso, de esa lectura, nos pide que separemos lo que son ideas que tengan que ver con diversidad cultural, separemos las que tienen que ver con multiculturalidad y que separemos las que tienen que ver con globalización. Entonces, tenemos que tratar de identificarlos en una lectura. En este caso, tengo pequeños fragmentos de otra lectura, pero vamos a tratar de reconocer en ella si estamos hablando, más bien si el fragmento está hablando de diversidad cultural o si nos está hablando de multiculturalidad. Y para que esto nos salga, ojo, es bien importante primero detectar la idea principal, porque muchas veces la idea secundaria o las introducciones nos pueden llevar a otro lado y no es realmente de lo que se está centrando, lo que nos quiere hablar el autor. Entonces, identifico las ideas principales y ya de ahí les pongo nombre. Si tiene que ver con diversidad cultural o si tiene que ver con globalización, perdón, con multiculturalidad. Y el fragmento nos dice, es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica influidas por las culturas, por la cultura. Esas creencias, valores, comportamientos y distorsiones de los mismos relacionados con 8 trabajos de gran calidad, no solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo de cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar un nuevo enfoque a las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión y no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica de la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico que plantea la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conocen como taquicari o yeyari, ocupando un lugar predominante, puede ser abordado como una vía de crecimiento personal y autodescubrimiento, equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas occidentales. Entonces, en este apartado, aquí les voy a pedir que lo hagamos a través del chat. En este apartado, escriban qué consideran que es diversidad cultural o multiculturalidad, lo que nos está tratando de transmitir en este apartado el autor.
Vamos a esperar a que sus compañeros respondan. Solo nos falta una respuesta. ¿Cómo, perdón, Teresa? Es que no lo puedo enviar. No me, Ah, ok, ¿cuál no me elegiste? deja. Diversidad cultural. Diversidad cultural. Bien. Aquí, por ejemplo, María de Jesús, fíjate que la primera parte, pues realmente sí nos está hablando de multiculturalidad, pero la primera parte es como la introducción. No sería tal cual lo que nos quiere transmitir el autor. Es nada más, con el primer párrafo nos está poniendo en contexto. Lo que él nos quiere transmitir está acá abajo, que es el segundo párrafo prácticamente. Y en él está destacando un elemento de la cultura huichola. Nos lo está dando a conocer, le está dando visibilidad y por lo tanto sí habla de diversidad cultural, ¿sale? Entonces sí es como clave primero centrar en la idea principal, dónde es donde quiere que observe el autor y eso ya ver si encaja con uno o con otro. Va. Entonces, como está dándole reconocimiento a ese elemento de la cultura huichola, sería darle visibilidad y es diversidad cultural. Muy bien, vamos al siguiente. Está más chiquitín y nos dice, casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Si todos nos educamos en mantener una actitud abierta y flexible de empatía y comprensión, nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo con conflictos interculturales. Pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece el surgimiento del racismo y la xenofobia. Los sentimientos y las emociones que se derivan de estos dos conceptos pueden llegar a ser peligrosos tanto para el bienestar físico como el mental. Además, promueve sentimientos de diferenciación, separación hacia el otro. Así, la imposición de ideas como dogma a seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca la desaprobación constante del otro. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De diversidad cultural o multiculturalidad? Diversidad. Teresa dice diversidad, vamos a ver qué dicen los demás. Miriam dice multiculturalidad. Falta María de Jesús nada más. Y María de Jesús dice multiculturalidad. Perdón, Fíjate. me equivoqué. Ok, platícanos por qué. Porque, pues, no, pues bueno, me equivoqué, me fui por la idea de diversidad, pero no es multiculturalidad. Bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de racismo, justo tiene que ver como con esta intolerancia de convivir con la otra cultura. La xenofobia similar tiene que ver con el que no nos gustan los extranjeros. Entonces está hablando como de estas cuestiones negativas que surgen de la multiculturalidad, ¿no? De la interacción de diferentes culturas. Entonces, tal cual todo lo que nos habla es como de cómo los seres humanos a veces nos resistimos y por eso empiezan a surgir todo este tipo de cosas. Adelante, Miriam. Es que creo que era justo lo que le iba a decir, que por lo que yo percibo es que la xenofobia y el racismo deriva de la multiculturalidad, porque es la convivencia de todas las culturas. Entonces, ese es como
es de donde nace, vaya, el racismo y la xenofobia, por así decirlo, porque como empieza la convivencia entre las diversas culturas, entonces ahí es donde pueden chocar o pueden ser desagradables para algunas personas el convivir con otros, por ejemplo, en las religiones, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? De que a lo mejor los cristianos no están de acuerdo con los testigos de Jehová en cómo llevan o cómo plantean, no sé, sus rituales o los elementos que los caracterizan, y que de ahí surge justamente esta parte de racismo de una religión a otra. Sí, así es, que tiene que ver con la intolerancia de, ¿verdad? Entonces, tal cual, como estamos rechazando las otras culturas, ya a través de conductas negativas, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con esa resistencia a la interacción también, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso estamos viendo como otra cara de la multiculturalidad, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente y último, es un fragmento más pequeñito todavía, y nos dice, posteriormente en un cuarto trabajo, rasgos de conducta negativista desafiante como factor de riesgo para la conducta delictiva en menores escolares, desde una perspectiva subcultural, y cuyo objetivo fue identificar rasgos de conducta negativista desafiante en menores escolares de edades de 10 a 12 años, como factor de riesgo de la conducta delictiva. Explicada desde un modelo subcultural, concluye que los niños escolares integran como conducta de adaptación pensamientos y actitudes distorsionadas. Este está difícil porque trae aparte otros conceptos que no hemos revisado, pero vamos a ver si lo cachamos. ¿Sería diversidad cultural o sería multiculturalidad? María de Jesús dice multiculturalidad. Vamos a ver qué piensan las demás. Miriam dice diversidad cultural. Y Tere dice multiculturalidad. Muy bien, vamos a ver. Lo que pasa es que después lo van a identificar. Yo creo que en otros módulos van a ir como más a profundidad de estos conceptos. Entonces, en una cultura puede haber subculturas, que no es otra cosa más que pequeñas culturas dentro de una misma cultura. Y eso lo puedes ubicar así, o sea, en nuestra cultura mexicana, pues encontramos grupos de personas que a lo mejor, por ejemplo, que lo que son los darketos, que lo que son los emos, que lo que son ahorita los niños que les gusta mucho lo que son las cosas coreanas. Entonces son como pequeños grupos dentro de la misma cultura, ya se le llaman como subculturas. Entonces el tema aquí es que vuelve a estar sobre el escenario la parte de la interacción. Y en esa interacción están saliendo conductas negativas o conductas negativas de adaptación. O sea, tiene que ver nuevamente con una interacción que en este caso pues está siendo agresiva. De ahí que sí corresponde a la parte de multiculturalidad. Tiene que ver con eso. O sea, es un grupo que se está diferenciando de otro y le está costando adaptarse. Y dicho de otra manera, traducido, esto sería como cuando los niños creen que siendo agresivos se vuelven populares y que es como la forma de ser aceptados, ¿no? Y María de Jesús levantó la mano. Adelante, María de Jesús. Sí, tal cual, eso le iba a decir, por ejemplo, y sí se ve mucho en las escuelas que ya los niños, tal vez no cuando van a clases porque ya portan un uniforme, pero cuando van a algún tipo de convivios o hasta se cambian para salir ya de su forma como se visten a la calle, también hacen menos a otros niños que están vestidos de forma diferente y pues ahí se vienen las conductas negativas porque no quieren en su grupo social de ellos, por ejemplo, como ahí viene lo subcultural, o sea, en su pequeña cultura, niños de otra vestimenta diferente, por así decirlo. Y las conductas también de adaptación es muy difícil porque si hay niños que tienen una conducta muy negativa, de hecho agresores también, y pueden dañar a sus mismos compañeros.
tan solo por el hecho de no pertenecer a su misma forma de vestimenta o simplemente su misma forma de pensar. Exacto, perfecto. Y que incluso ya después ahí ya salen como situaciones más complejas o complicadas como el bullying, ¿no? Que al final tiene que ver como que potencializado todo esto. Perfecto, muy bien. Entonces sí, lo sacamos un poquito del esquema que estábamos manejando de una cultura a otra, ya como más de manera más elemental. Ahora lo reducimos un poquito más, pero al final la clave tiene que ver con la interacción y por eso interacción de varias subculturas, entonces sigue siendo como esta parte de multiculturalidad. Muy bien. ¿Dudas, preguntitas? Ahí, por ejemplo, Miriam, que nos habías colocado, muy bien. Perfecto. Pues vamos a la última parte, que la última parte tiene que ver ya con nuestro quiz. Para aterrizar lo que acabamos de ver, voy a dejar de compartir. Denme un segundito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Van a colocar en el chat si es el 1, 2 o 3 el que consideran la respuesta correcta. Voy a volver a compartir. Ahí lo tenemos. Entonces, la pregunta sería, ¿es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias? 1, globalización. 2, diversidad cultural. O 3, multiculturalidad. Ok. Miriam, bien. Fíjense, me dice variedad de culturas que existen en la humanidad y se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. O sea, soy diferente a la otra por mi vestimenta, por mi religión, por mi lengua. Entonces, estaríamos hablando de diversidad cultural. Porque esas expresiones que me son propias son con las que armábamos hace ratito, ¿no? La gastronomía, la lengua, mis creencias, y esas creencias son diferentes a otra. Entonces aquí no vemos el elemento de interacción, vemos el elemento de mostrar, de exhibir a la cultura, que se conozca, darle visibilidad, y por lo tanto estamos hablando de diversidad cultural. ¿Sí quedó claro esa parte? Bien. Vamos a la siguiente. Y justo pues nos ayuda como ir amarrando esas palabritas claves, ¿no? Nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. 1, globalización. 2, multiculturalidad. 3, diversidad cultural. Ok. Bien, aquí ya tenemos el elemento de convivir e interactuar. Dijimos que cuando varias culturas interactúan o conviven, ya estamos hablando de multiculturalidad. ¿Sale? Igual a lo mejor, María de Jesús, yo creo que como entraste un poquito más tarde, puede ser que ahorita todavía estamos cachando esa parte, pero justo convivir e interactuar entre diferentes culturas, ahí ya estamos hablando de multiculturalidad. Vamos a la siguiente, nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. 1, multiculturalidad. 2, diversidad cultural. 3, globalización. Bien, aquí ya coinciden las 3, ¿verdad? Entonces sería globalización. Perfecto. Vamos a la 4. La 4 nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbre, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, dándole visibilidad ante la sociedad. 1, multiculturalidad. 2, globalización. 3, diversidad cultural. Perfecto, volvemos a coincidir y ahora sí, ya aún con la pregunta 1 todavía nos quedó más claro, ¿verdad? Estaríamos hablando de diversidad cultural. Perfecto. Vamos a la siguiente, nos dice
términos como el racismo, como la intolerancia, la xenofobia, discriminación, son asociados a diversidad cultural, globalización o multiculturalidad. Bien, entonces ya también con el fragmento nos quedó más claro, ¿verdad? Tiene que ver con multiculturalidad porque son las cosas negativas que surgen de eso. Y finalmente, ojo con esta, porque nos dice los valores universales de los derechos humanos deben servir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados, cuando aquí dice estado se refiere a estado como nación. Recordamos a los estados su obligación. 1, globalización. 2, multiculturalidad. 3, diversidad cultural. Ok, aquí sería, fíjense, que sería globalización, porque no es otra cosa más que un acuerdo, que bueno, estamos hablando que nos quieren recordar que todas las naciones debemos de respetar los derechos humanos. Entonces tiene que ver con esto de que, bueno, están inmigrando, pero tienes que recordar que los derechos humanos están sobre cualquier otra cosa. Entonces, están por arriba de lo que tiene que ver con la religión, están por arriba de la cultura a la que pertenezca, tienes que respetar a esa persona. Entonces, es la globalización. Justo, de hecho, este fragmento es de la ONU, que es como la parte de recordar que no importa su religión, no importa su cultura, tienes que respetarlo por el simple hecho de que es un ser humano. Entonces, dicho de otra manera, de esto nos está hablando. Entonces, al hablar de varias naciones, que aquí le llama estados, pues ya ahí está, decíamos que una de las claves eran dos cosas con globalización, que hay varios países implicados y que tiene que ver con convenios, tiene que ver con acuerdos para que esto pueda pasar, ¿sale? Entonces, ¿sí queda claro la parte de globalización? Bien. Entonces, con esto repasamos una vez más lo que eran estos conceptos del día de hoy y ya con esto llegamos al final de la sesión del día de hoy. Dudas, preguntas sobre la actividad 5, sobre la actividad 6 de la semana. Que ahí, como somos 4 los que estamos conectados, les voy a pedir de favor que ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat para no anular nuestro sonido con varios micros abiertos, ¿va? Y que si no tenías dudas, puedes mostrarme el dedito para saber que no hay dudas. María de Jesús dice que no hay dudas sobre las actividades. Gracias, María de Jesús. Vamos a esperar a las demás. Adelante, Tere. Bueno, yo le quiero preguntar dónde encuentro para citar las referencias. Es que en los primeros módulos creo que aparecía, pero ahorita dónde lo puedo descargar. Bien, El manual está, de citas. ajá, está en la parte de los, en el foro no, no es cierto, no es foro, en novedades, yo se los publiqué en los recursos adicionales. Nada más no recuerdo si está en los recursos adicionales de la semana 1 o recursos adicionales de la semana 2. En alguno de esos dos está publicado. Ahí les dejé el link, ajá, en el de novedades. Okay. En recursos adicionales lo vas a encontrar y si no lo encontraras, me mandas por mensajero el mensajito y ya te mando el link. Pero está en recursos adicionales, ¿va? Sí, perfecto. Gracias.
No, de nada. Miriam dice, de la actividad 6 es cualquier problema social. Fíjate, Miriam, que la actividad 6 trae una lectura y tienes que identificar en la lectura de qué problema social se trata. Y ya sobre eso desarrollas la actividad. Pero hay una lectura que de hecho el personaje creo que también se llama Miriam, y ya ahí es ubicar esa lectura, ¿va? De hecho, sí, ya lo vi, ya tengo el recurso a la lectura, pero ya ve que tenemos que hacer un PowerPoint Ajá. y dice que tenemos que preguntarle a un compañero, a 3 compañeros. Tenemos que preguntarles. Entonces, ¿es sobre esa actividad en específico? Sí. Lo primerito que tenemos que hacer es identificar la problemática social de la que trata la lectura. La identificas, y ahí sigues las instrucciones respondiendo las preguntas que nos dice cada lámina, ¿no? Y lo que hay que pedirle a los compañeros, que son 2 compañeros, hay que pedirle las imágenes que ellos buscaron, así como tú también vas a tener que buscar 2 imágenes. Vas a buscar una imagen que fomente el problema social y una imagen que combata el problema social. Entonces tú vas a tener esas imágenes, las vas a montar a tu presentación y a 2 compañeros le vas a pedir que te envíen sus imágenes, que van a ser 2 de cada uno, la que fomenta y la que combate. Ah, ok, de lo que nosotros comprendimos aquí en el texto, entonces. Exacto. Ok, Uh-huh. vale. Y ahí, Miriam, importante, se supone que ellos nos tienen que pasar la imagen con todo y la bibliografía. O sea, Ajá, en este caso con la fuente de consulta, ¿no? Y muchas de ok. las veces nos mandan solo el link. Si te mandan solo el link, tú tendrás que ir a esa página a sacar la referencia. Armarla Ok. bien en tu trabajo porque al final tu PowerPoint es el que voy a evaluar y si solo colocas el link sería, va a restar un poco de puntos por no colocar la fuente de consulta de manera correcta. O sea, y por ejemplo, si me mandan la captura de pantalla con con la misma referencia. Si te mandan la captura de pantalla y trae la referencia de manera correcta y tú la colocas de manera correcta, está perfecto. Ah, ok. Y entonces tendré yo que verificar que la referencia sí venga conforme el manual. Exacto, así es. Ajá, Yo tenía que buscarlo y ponerlo adecuadamente. exacto, así es. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Veo que María de Jesús levanta la mano. Adelante, María de Jesús. Sí, referente a esas imágenes que está diciendo mi compañera, ya ve que hay veces que se descargan imágenes y ya ahí abajo en la misma imagen trae sus propias, o sea, del autor y el año. Hay algunas que sí lo traen, hay algunas otras que no. Entonces uno debe de referenciar la imagen que no. Así es, la tienes que referenciar. Si no te descarga a ti la referenciación, tendrás que ir a la página a tú buscarla. De hecho, en la sesión pasada del viernes, Tere y yo hicimos ese ejercicio. Pueden ver la sesión del viernes y ahí nos fuimos a una página y empezamos a sacar la referencia para cuando solo tenemos el link. Ahí pueden ver el ejemplo. Pero ya cuando la imagen trae su referencia, o sea, ya con letritas en la parte de abajo, ya sí se le puede mandar a mi compañera y ya sí tal cual ella la pega, o sea, ya la pone en su en su En presentación. teoría sí, nada más que ahí tendríamos que hacer lo que dice Miriam. Miriam nos dijo que tendría que checar que esa referencia vaya de acuerdo al estilo APA. O sea, en el orden que nos marca, ¿no? Que decíamos que es primero el autor, luego es la fecha, el título, el sitio y la página web. Entonces ya nada más habría que checar que esa cumpla con el estilo APA. Si no cumple, nosotros la ordenamos. Ah, ok. ¿Y no se deben de poner los nombres de las compañeras que nos lo manden ya con las imágenes o agregamos Sí, el nombre de ella? ahí lo que tienen que hacer es leer muy bien las instrucciones de la actividad, porque las instrucciones de la actividad viene una tablita
y nos dice, número 1, qué debes de poner en la primera diapositiva, que es la presentación. Y ahí viene que tu nombre, todos los datos. Entonces, las instrucciones te dicen qué es lo que debes de colocar en cada diapositiva. Entonces, va a haber, por ejemplo, no sé, Tere me mandó la imagen de Fomento. Entonces, voy a poner en una diapositiva la imagen de Fomento, voy a poner su nombre porque ella fue la que me lo proporcionó, voy a colocar la fuente y voy a responder la pregunta que me dijeron para ese número de diapositiva donde coloqué la foto de la imagen que me mandó Tere. Entonces, dicho de otra manera, es la imagen de la diapositiva, es la imagen que coloco en una diapositiva, es el nombre del compañero, es la fuente de consulta y el parrafito que respondo de acuerdo a lo que me van preguntando de cada imagen. Eso viene en las instrucciones. Gracias. Entonces, las instrucciones, ese numerito que ves del lado izquierdo es el número de la diapositiva y la segunda columna es lo que debe de haber en esa diapositiva. Adelante, Miriam. Gracias. Y de No, de hecho, nada. justo en la tabla dice número de diapositiva 3, 4 y 5. En cada diapositiva coloca una de las capturas de pantalla que fomentan el problema abordado en el texto. Son 3 capturas, la tuya y la de tus compañeros. 2 o 3 renglones explicando por qué consideras que se fomenta el problema en dicho texto o imagen. 3, fuente de dónde se tomaron las capturas de pantalla o dónde se recuperó la información. Y 4, nombre de quien hizo cada una de las capturas de pantalla. O sea, se puede decir que cada diapositiva es una para un compañero con esta información, la otra de otro compañero con esta información y la otra que es la mía con esta información, ¿cierto? Exacto, así es. Sí, así es. Entonces, con que se den el tiempo de leer esas instrucciones, todo va a salir súper bien. Y aquí, por ejemplo, el tema es que luego hay compañeros que ingresan después a la plataforma. Mi sugerencia sería, si todavía no piden las imágenes, que a lo mejor lo pidan entre ustedes. Entre ustedes 3 pueden a lo mejor, no sé, se mandan ahorita su correo institucional o anotan el nombre y a través de mensajeros se contactan para que entre ustedes de una vez ya puedan compartir las imágenes, porque a veces se lo mandan otros compañeros y sus compañeros entran sábado o domingo, entonces se tardan en mandar las imágenes. Adelante, Miriam. Justo eso era lo que estaba yo pensando, en buscar a las compañeras para solicitarles si podían otorgarme ellas sus imágenes para poder hacer el trabajo. Sí, igual, ya ven que también en la plataforma está la parte de lista de compañeros. Es igual, porque luego el correo es enorme, ¿verdad? A lo mejor sí lo escribimos ahorita. Por ejemplo, ahí podemos encontrar a María de Jesús como María de Jesús Maldonado. Entonces pueden poner su nombre completo para que así se busquen en la lista y ya se manden correíto y en el mismo correo pues ya adjuntan lo que son las imágenes y así ya tienen esa parte. Porque la instrucción por lo general es hasta el día sábado a las 6 de la tarde, como dar el tiempo para que sus compañeros les manden las imágenes y de aquí a ese tiempo ustedes ya tienen prácticamente elaborada toda su presentación con la imagen que ustedes buscaron, ya nada más para montar esas imágenes de sus compañeros. Y que si son las 6 de la tarde del día sábado y aún no les mandan las imágenes, entonces ya ustedes buscan las imágenes por su propia cuenta y nada más me ponen una nota por ahí para yo saber que sus compañeros no les respondieron. Entonces ya, y que eso justifica el que ustedes hayan buscado las 3 imágenes. Eso para cuando el sábado a las 6 de la tarde aún no nos responden. Pero si ustedes se contactan, pues ya no van a tener ese problema. Perfecto. Muy bien. Y ¿alguna otra duda que tengan? María de Jesús ya levantó dedito, ya están ahí los nombres en el chat para que se busquen. Creo que es como lo más minucioso de la semana prácticamente. Muy bien. Ok, pues si no hay más dudas, preguntas, que aparte es miércoles de todos modos,
Cualquier duda que surja me pueden mandar por mensajero la duda, no hay problema. Y la próxima sesión estaríamos revisando elementos de una reseña crítica. Muchas gracias por haberse conectado. Si ya no hay más dudas o comentarios, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes también.